Bienvenidos al primer video del curso. Primero que todo, los felicito mucho por haber decidido participar. De verdad confío en que va a ser de gran valor para ustedes en el aspecto económico de sus vidas. Y bueno, comenzaremos ahora con este primer video en donde cubriremos todo lo relacionado al mercado de acciones, qué es y cómo funciona. Comenzaremos el curso viendo las principales opciones de inversión que tienen las personas, sus características principales, distinciones, ventajas y desventajas de cada una, seguido de cómo funciona el mercado de acciones y quiénes son sus principales participantes a través de ejemplos intuitivos. Tercero, veremos en detalle a qué se refieren con el retorno del mercado y cómo y por qué se generan esos retornos. Luego veremos cuáles son los factores que afectan los retornos del mercado y por último evaluaremos los posibles riesgos y mitigantes de invertir en el mercado de acciones. Comencemos por comparar el mercado de acciones versus las otras alternativas de inversión. Aquí podemos ver las alternativas de inversión que usualmente tienen las personas. Básicamente, el mensaje que quiero poder transmitir es que conceptualmente todas las alternativas de inversión son inversiones. En todas le otorgas a otra entidad el uso de tu capital a cambio de un retorno potencial. Y hago énfasis en las palabras retorno potencial, porque todas las opciones, incluyendo hasta la cuenta de ahorro, tienen cierto nivel de riesgo. Hay una percepción común de que los instrumentos de inversión que ofrecen los bancos están libres de riesgo, cuando en realidad no es así. Existen muchos ejemplos a través de la historia reciente en donde bancos establecidos han tenido dificultad en hacer frente a sus compromisos con sus clientes. La principal diferencia entre las alternativas de inversión consiste en las obligaciones contractuales del instrumento que se utilice para realizar la inversión. Los instrumentos de inversión más comunes son las acciones y los préstamos. Cuando inviertes utilizando acciones, obtienes una participación sobre los activos que posee una compañía y tus ganancias dependerán del cambio en el valor de esos activos dependiendo del desempeño financiero de la compañía más el pago opcional de dividendos. En teoría, cuando inviertes utilizando acciones, puedes perder hasta el 100% de tu capital, sin embargo, no existe un límite sobre la potencial ganancia que puedes obtener de esa inversión. Por otro lado, cuando inviertes a través de un préstamo, hay un compromiso legal de la otra parte de cumplir con una serie de pagos acordados independientemente de su situación financiera. En teoría puedes perder hasta el 100% de tu capital y el retorno potencial será hasta el definido contractualmente. Sin embargo, la principal ventaja de los instrumentos de deuda, como los depósitos en el caso de los bancos o los préstamos, es que estos instrumentos tienen prioridad de repago en el caso de insolvencia o quiebra. Esto quiere decir que si en algún momento una compañía se encuentra en una situación en donde no cuenta con suficiente dinero para hacerle frente a todos sus compromisos financieros, los activos de la compañía irán destinados primero a pagar los instrumentos de deuda y por último, si queda algo, a los accionistas. Con respecto al retorno entre las diferentes alternativas de inversión, el mercado de acciones presenta la mejor oportunidad, con un retorno anual promedio de 10.3% en los últimos 100 años. Las cuentas de ahorro, fondos de pensión y depósitos a plazo fijo presentan un rendimiento mucho menor. Sin embargo, son inversiones relativamente más seguras por las características contractuales de los instrumentos de inversión, que son principalmente instrumentos de deuda. Por último, con otras plataformas, me refiero a inversiones a través de plataformas de financiamiento colectivo. A esta opción le pongo un gran asterisco
porque a pesar de que mercadean rendimientos atractivos, son plataformas de poca trayectoria que operan en mercados muy ineficientes y de mucho riesgo. La liquidez se refiere a con qué facilidad una inversión puede convertirse en efectivo sin afectar el valor de tu capital. En el mercado de acciones, al igual que en las cuentas de ahorro, la liquidez es prácticamente inmediata. En el resto de las alternativas hay muy poca liquidez. Los fondos de pensión tienen un plazo mínimo de 10 años y los depósitos a plazo fijo normalmente duran entre 1 y 5 años. Diversificación se refiere a la capacidad de realizar inversiones en una variedad de compañías para mitigar riesgos. Utilizando la metáfora clásica, es la capacidad de no tener que poner todos tus huevos en una sola canasta. En el mercado de acciones, hay instrumentos de inversión que te permiten invertir en cientos de compañías de diferentes tamaños e industrias a la misma vez, mientras que las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo son inversiones que se hacen en una sola institución, el banco. Por otro lado, los fondos de pensión y otras plataformas ofrecen diversificación limitada. Muchas de estas alternativas no tienen mínimos de inversión, con excepción de los depósitos a plazo fijo, que requieren una inversión mínima alta de $10,000. Por último, las comisiones son una importante consideración. Para invertir en el mercado de acciones, sí deberás incurrir en el pago de ciertas comisiones. Sin embargo, son montos prácticamente insignificantes en el largo plazo. La mayoría de las cuentas de ahorros y depósitos a plazo fijo no cobran ningún tipo de comisión y las otras plataformas y fondos de pensión sí cobran comisiones relevantes que pueden limitar significativamente el retorno de tu inversión en el tiempo. Finalmente, aquí podemos verlo en resumen. Tomando estas características en consideración, el mercado de acciones es una de las mejores, sino la mejor alternativa de inversión. Ofrecen el mayor potencial de rendimiento, cuentan con excelente liquidez y oportunidades de diversificación y no tienen requisitos mínimos de inversión. Ahora veremos cómo funciona el mercado de acciones y quiénes son sus principales participantes. Comencemos desde lo más básico. Las acciones son un instrumento financiero, históricamente un papel, como el que ven en la presentación, y ahora un récord digital, que representa la propiedad sobre una porción de los bienes productivos de una empresa. La porción de los bienes productivos o activos sobre la cual tienes propiedad es igual al número de acciones que tengas como proporción del número total de acciones de la compañía. Es decir, si eres dueño de 25 acciones y el número total de acciones de la compañía es de 100, entonces eres propietario del 25% de las acciones y como consecuencia del 25% de la compañía y de sus bienes productivos. Si la compañía tiene un valor total de $100, entonces en este caso tu participación tiene un valor de $25 y cada una de tus 25 acciones tienen un valor de $1. Es importante aclarar que el precio de cada acción lo determina tanto el valor de la compañía como la cantidad de acciones que tiene la compañía. Por ejemplo, si en el mismo caso en donde la empresa vale $100, el número total de acciones fuera 50 en vez de 100, entonces el precio de cada acción sería de $2. Fíjense que a pesar que el precio de la acción cambia, el valor de la compañía es la misma. Además, una acción de $1 que representa una participación sobre el 1% de una compañía es equivalente a una acción de $2 que representa una participación sobre el 2% de una compañía. Las compañías tienen la capacidad de crear y vender acciones para levantar el capital que necesitan si desean crecer sus operaciones. Es decir, imagínense que soy dueño de una tienda de zapatos que tiene un valor de $100 y que le va muy bien. En vista del buen rendimiento del negocio, quiero abrir una segunda tienda de zapatos, pero no tengo los $50 que necesito para hacerlo.
De ser así, tengo la opción de emitir o crear un número de acciones que puedo vender por el capital que necesito a cambio de una participación sobre los activos de mi compañía. Por ejemplo, digamos que en este caso emito 100 acciones nuevas. Al duplicarse el número de acciones totales, el valor de cada acción se reduce a la mitad. Por eso, cada grupo de 100 acciones pasa de valer $100 a $50. Luego, salgo a vender esas 100 acciones a cambio de los $50 que necesito para abrir mi segunda tienda de zapatos. Al recibir los $50, el valor de la empresa incrementa a $150, porque tengo los $100 de valor de la primera tienda de zapatos más los $50 en efectivo adicional. Mi participación sobre los bienes de la empresa ahora se redujo de 100% a 50% porque vendí la otra mitad de mi participación. Y por lo tanto, ahora soy dueño del 50% de una empresa que tiene un valor de $150, resultando inicialmente en un valor total de mi participación de $75. Ahora bien, al utilizar los $50 para abrir la segunda tienda de zapatos en una excelente ubicación, resulta que logro vender muchísimos más zapatos y ese incremento en ventas hace que el valor de mi compañía suba de 150 a $250. Gracias al crecimiento de mi empresa, ahora el valor de mi participación es de $125. La venta de acciones puede ser pública o privada. Privada es cuando, por ejemplo, si para abrir la segunda tienda de zapatos le hubiera vendido las acciones a mis familiares y amigos. Sin embargo, solo cuento con una cantidad limitada de familiares y amigos que estén interesados en comprar una participación en mi compañía. Por lo tanto, cuando una compañía necesita obtener grandes sumas de capital, lo suelen hacer a través de una oferta pública inicial de acciones, en donde la compañía pasa de ser una compañía privada a una compañía pública y puede vender sus acciones al público en general. Esta transición de compañía privada a pública viene acompañada de una serie de requisitos y regulaciones por parte del ente regulador del mercado para asegurarse que los inversionistas están recibiendo toda la información que necesitan de la compañía para poder tomar una buena decisión de inversión. En las ofertas públicas iniciales, la compañía determina la cantidad de acciones que quiere vender y el valor de venta de las acciones, y cualquier inversionista del público que esté interesado puede comprarle las acciones a la compañía. También es importante aclarar que la compañía solo vende acciones durante la oferta pública inicial. Después de la oferta pública inicial, la compra y venta de acciones suceden en el mercado secundario entre personas y sin participación de la compañía. Para manejar las transacciones de manera organizada en los mercados secundarios entre millones de inversionistas, existen los brokers, que su función es facilitar el intercambio entre compradores y vendedores de acciones. En resumen, el mercado de acciones está compuesto por las compañías que han vendido sus acciones al público para levantar capital y por el mercado secundario, en donde sucede la compra y venta de acciones entre personas a través de brokers. Ahora que ya vimos cómo funciona el mercado de acciones y cuáles son sus principales participantes, hablemos un poquito sobre el retorno del mercado. ¿Qué es lo que quiero decir cuando hablo sobre el retorno de mercado de acciones? Bueno, el retorno de mercado de acciones es igual al retorno en conjunto de todas las compañías públicas que hay en el mercado. En 2020 habían más de 3.500 compañías públicas en Estados Unidos. Y para medir el retorno en conjunto de este grupo de acciones, se utiliza una medida estadística que se llama índice. Ahora veremos paso a paso cómo se construye un índice, comenzando por evaluar el valor y el retorno de una sola compañía. En este caso estamos viendo la empresa Microsoft.
Con la información disponible a la fecha del 3 de agosto de 2021, podemos ver que el precio por acción de Microsoft es de $287 y que la empresa mantiene 7.600 millones de acciones emitidas. Con el precio por acción y la cantidad de acciones emitidas, podemos calcular el valor total de Microsoft, que a la fecha es de 2.2 trillones de dólares. El precio de una acción va a ir cambiando a medida de que el valor de una compañía varíe. Por ejemplo, en este caso podemos ver que en los últimos 6 meses el precio de la acción ha subido de $242 a $287, un incremento de $45 o de 18.6%. Es decir, si hubieras comprado la acción de Microsoft el 3 de febrero, cuando el precio por acción estaba en $242, esa inversión te hubiera generado un retorno de 18.6% al día de hoy. ¿Por qué varía el valor de una compañía? Bueno, el valor de una compañía varía principalmente por cambios en las expectativas de las ganancias que puede generar la empresa, los riesgos de la operación o cambios en la situación económica de su mercado. Por ejemplo, regresemos al caso hipotético de mi tienda de zapatos. Si se fijan en el ejemplo, el precio por acción pasa de $1 a 75 centavos luego de la emisión y venta de acciones y después a $1.25 en el momento en que mis ventas incrementan debido a la apertura de la segunda tienda de zapatos. Dado que los inversionistas conocen los motivos por los cuales una empresa puede aumentar o disminuir de valor, ellos tratan de anticipar estos eventos para comprar o vender la acción antes que el movimiento de precio ocurra y así poder capturar el retorno. En el ejemplo, los cambios en el precio de la acción sucedieron de manera discreta en momentos puntuales en el tiempo, de $1 a 75 centavos a $1.25. Sin embargo, en la vida real, los inversionistas continuamente están tratando de pronosticar la probabilidad, el timing y la magnitud de los eventos que pueden cambiar el valor de una compañía en el futuro. Por esta razón, se dice que el mercado de acciones es especulativo, porque el precio de una acción no refleja solo el valor de una compañía en un momento en el tiempo, sino que además también refleja la expectativa del valor de la compañía en el futuro. Y las variaciones en el precio de la acción reflejan la actualización constante de estas expectativas. Esto es lo que hace invertir en acciones de compañías individuales tan complicado y la razón por la cual solo unos pocos inversionistas son verdaderamente exitosos haciéndolo. Ya que hemos visto cómo se calcula el valor de una empresa y las razones por las cuales el precio de una acción puede incrementar o disminuir, ahora veremos cómo se construye un índice para medir el movimiento de las acciones de varias empresas en conjunto. En este ejemplo crearemos un índice de 3 compañías, en este caso Google, Microsoft y Netflix. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor total de cada una de las compañías, multiplicando su precio por acción por el total de acciones de la compañía, como lo hicimos en el ejemplo de Microsoft unas filminas atrás. Luego sumamos el valor de las 3 compañías para obtener el valor total del índice. Con esta información, entonces podemos determinar la participación de cada una de las compañías dentro del índice. Esto lo hacemos dividiendo el valor de cada compañía entre el valor total del índice. En este ejemplo, vemos que Google representa 43% del índice, Microsoft el 52% y Netflix el 5% por un total del 100%. En ese momento definimos un precio arbitrario para el índice, que puede ser 10. Ahora sumamos que el índice lo armamos hace 6 meses y como se ve en las imágenes, el precio por acción ha incrementado 29% para Google, 18% para Microsoft y ha disminuido 6% para Netflix. Entonces,
multiplicaremos el retorno de la acción de cada compañía por su participación dentro del índice para obtener la participación del retorno de cada acción dentro del índice. La suma de los retornos resultantes determinarán el retorno total del índice, y el valor del índice incrementará en esa misma proporción. Ahora que tenemos conocimiento de cómo se crea un índice, hablemos de uno de los índices más populares, si no el más popular, el S&P 500. El S&P 500 es un índice que mide el desempeño de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Generalmente, cuando se habla del mercado de acciones, se utiliza este índice como referencia, dado que en esta muestra de 500 compañías se encuentra aproximadamente el 80% del valor de todas las compañías públicas en Estados Unidos. Además, este índice se utiliza frecuentemente para hablar del desempeño histórico del mercado, ya que se cuenta con data de hace más de 100 años. Utilizando el índice del S&P como referencia del mercado, podemos observar que en los últimos 100 años el mercado ha producido un retorno anual promedio de 10.3%. Ahora bien, seguro algunos se preguntan por qué invertir de manera pasiva en índices en vez de invertir de manera activa en compañías individuales. Ya hablé un poquito de esto en el video de introducción del curso. Sin embargo, ahora veremos cada punto en detalle. Las principales razones incluyen: 1. Que invertir en índices te permite diversificar fácilmente tus inversiones y mitigar muchos de los riesgos que conlleva invertir en el mercado de acciones. 2. Mientras que para seleccionar e invertir en compañías individuales sí necesitas ser un experto en finanzas, para invertir en índices no. Y por último, aunque sí seas un experto en finanzas, se ha demostrado que en un periodo de largo plazo la inversión pasiva obtiene mejores retornos que el 90% de los inversionistas activos. Profundicemos en la idea de la diversificación. Como mencionado en filminas anteriores, la diversificación en su versión más convencional es la idea de no poner todos los huevos en una sola canasta. En este ejemplo podemos observar los beneficios de la diversificación. En la gráfica pueden ver la evolución del precio de dos compañías en la industria de entretenimiento, Blockbuster y Netflix. Para los que no la conocen, Blockbuster solía ser una cadena de tiendas físicas en las que se podían alquilar películas. Netflix, a través de la innovación, logró destruir el modelo de negocio de Blockbuster y en el tiempo se ha convertido en uno de los principales medios de distribución de contenido de películas y series en el mundo. El modelo de negocios de Blockbuster quedó completamente obsoleto y en 2010 la empresa se declaró en bancarrota. Si hubieras invertido únicamente en Blockbuster al inicio de la década del 2000, hoy en día hubieras perdido todo tu capital. Sin embargo, en su momento no eran obvias las deficiencias en el modelo de negocio de Blockbuster. De hecho, en el año 2000, Blockbuster evaluó la oportunidad de adquirir Netflix por $50 millones y finalmente decidió no adquirir la compañía. Una compañía que hoy en día vale $200 billones, es decir, 40 veces más que el precio de oferta. En ese momento, muy pocos inversionistas, si es que alguno, sabía lo que le amparaba a Blockbuster y el valor que podía tener Netflix en el futuro. Si en vez de haber invertido en Blockbuster, hubieras invertido en un índice de las compañías en la industria de entretenimiento, hubieras podido mitigar la caída de Blockbuster con el crecimiento de Netflix. Este ejemplo nos lleva al siguiente punto, y es que existen dos tipos de riesgos: los riesgos diversificables y los riesgos sistemáticos. Los riesgos diversificables son los riesgos que son pertinentes a una compañía en particular. Por ejemplo, la capacidad de una compañía de innovar su modelo de negocios para permanecer competitivos. ¿Por qué les llaman riesgos diversificables? Bueno, utilizando el ejemplo anterior podemos responder esa pregunta. Por ejemplo,
Si hubieras invertido solo en Netflix o solo en Blockbuster, el desempeño de tu inversión hubiese dependido de cuál compañía lograba desarrollar el mejor modelo de negocios. Sin embargo, si hubieras invertido en las dos, hubieras logrado capturar el valor que podían generar ambas compañías independientemente de cuál modelo de negocios fuera el superior. Es decir, las películas que se iban a alquilar se hubieran alquilado, ya sea por Netflix o por Blockbuster, pero por alguna de las dos. Invirtiendo en un índice de las compañías en la industria de entretenimiento, logras entonces diversificar el riesgo de que un competidor pueda afectar el rendimiento de tu inversión. Por otro lado, los riesgos sistemáticos corresponden a factores que afectan a todas las compañías de una economía o industria independientemente de su posición financiera o competitiva, como por ejemplo la tendencia de crecimiento de la economía, el nivel de desempleo o factores demográficos. Por ejemplo, si la economía de un país estuviera siendo afectada por un alto nivel de desempleo, las personas no tendrían la misma capacidad de utilizar su dinero discrecional en entretenimiento y todas las compañías en la industria se vieran afectadas. Al estar apropiadamente diversificado, solo debes preocuparte por los riesgos sistemáticos, los cuales presentan tendencias mucho más estables y son más fáciles de evaluar. Blockbuster fue parte del índice del S&P 500 y podemos ver cómo la caída de Blockbuster prácticamente no afectó el desempeño del índice. De hecho, el año en que Blockbuster se declaraba en bancarrota, Netflix fue incluido en el índice del S&P. Este ejemplo refleja varias conclusiones importantes. La primera es que es muy difícil poder predecir el futuro de una compañía. También que la diversificación a nivel de compañías e industrias te permite mitigar mucho de los riesgos de invertir en compañías individuales. Y por último es que índices como el S&P tienen una característica de selección natural en donde las compañías son reemplazadas gradualmente por compañías que son más productivas, incrementando así el valor del índice. Entonces, ¿por qué decimos que invertir en el mercado utilizando índices es más simple? Bueno, lo primero es que cuando inviertes en índices solo necesitas invertir en 2 a 5 instrumentos de inversión, mientras que en un portafolio activo normalmente mantienes entre 25 a 30 instrumentos de inversión diferentes. Lo segundo es que cuando inviertes en un índice de mercado, solo necesitas evaluar un número puntual de factores de riesgo, los riesgos sistemáticos, mientras que si inviertes en compañías individuales, debes evaluar los riesgos diversificables de cada una de ellas, lo cual implica analizar una cantidad enorme de variables. Por otro lado, los factores de riesgo que afectan el desempeño del mercado, como por ejemplo la tendencia de crecimiento de la economía, son mucho más estables y predecibles que los factores de riesgo que determinan el desempeño de una compañía individual. Por último, y como resultado de las primeras dos razones, es que en un periodo de largo plazo se ha demostrado que invertir en índices de manera pasiva ha obtenido un mejor desempeño que invertir de manera activa en compañías individuales. En las gráficas se puede apreciar cómo a medida que se extiende el periodo de análisis de un año a 20 años, la cantidad de inversionistas capaces de obtener un desempeño mejor que el índice se disminuye a tan solo 14%. Ahora nos enfocaremos en analizar los riesgos sistemáticos que afectan el desempeño del mercado. En el largo plazo, el principal driver del desempeño del mercado es la tendencia de largo plazo del crecimiento de la economía. A la misma vez, en el corto plazo, hay otros factores de riesgo, como las crisis financieras, cambios en las políticas fiscales o monetarias de un país, tensiones geopolíticas o desastres naturales que pueden afectar de manera fluctuante el desempeño del mercado. En esta gráfica podemos ver la relación entre el desempeño de la economía de Estados Unidos en amarillo y la evolución de las ganancias que generan las compañías que conforman esa economía en rojo.
Claramente podemos observar una relación a largo plazo en donde a medida que la economía crece, las ganancias que generan las compañías incrementan. A su vez, podemos ver cómo el índice del S&P mantiene también una relación muy cercana con las ganancias que generan las compañías en Estados Unidos. De hecho, también podemos apreciar cómo el desempeño del S&P anticipa los incrementos y disminuciones en las ganancias de las compañías. Finalmente, podemos observar cómo el crecimiento de largo plazo de la economía es un factor relativamente estable alrededor del cual fluctúan las ganancias de las compañías y el desempeño del índice del S&P 500. Por esto, cuando consideramos invertir a largo plazo en un índice de mercado, el principal factor a evaluar es la perspectiva de crecimiento a largo plazo de la economía. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la perspectiva de crecimiento de una economía a largo plazo? Bueno, existen dos factores principales responsables del crecimiento de una economía. El primero siendo la productividad laboral, que a su vez depende en gran medida de la innovación y la tecnología, y el segundo siendo la participación laboral, que incrementa o disminuye principalmente por factores demográficos como la educación y la salud. En las gráficas podemos ver cómo ambos factores han ido incrementando en Estados Unidos en el largo plazo. La combinación de ambos elementos se traduce en la producción, es decir, más participación laboral multiplicado por un mayor nivel de productividad resulta en un incremento en la producción. Finalmente, en la gráfica podemos ver cómo una fuerza laboral más grande y más productiva guarda relación con el crecimiento de una economía. Sé que hasta ahora todo suena muy bien, pero sin duda algunos se preguntarán, y bueno, ¿cuáles son los riesgos entonces? El principal riesgo de la inversión a largo plazo es el hecho de que el desempeño de una economía en el pasado no representa ni garantiza de ninguna manera el desempeño a futuro. Que la economía de los Estados Unidos haya crecido en los últimos 100 años no garantiza que será así de ahora en adelante. Sin embargo, es importante mencionar que existen varias plataformas de innovación que potencialmente podrán permitir que la tendencia de crecimiento en la participación y productividad laboral siga incrementando de manera atractiva y a su vez la economía. En la imagen pueden ver algunas de las plataformas de innovación que tienen muchísimo potencial de crecimiento a futuro. Así como los programas software nos han permitido automatizar múltiples tareas en los últimos 20 años, la inteligencia artificial nos permitirá continuar automatizando tareas mucho más retadoras y con mayor potencial de impacto. También, innovaciones en materia de secuenciación del ADN de los seres humanos nos permitirá avanzar de manera importante en materia de salud. Lo más bonito de estas plataformas de innovación es que no trabajan por sí solas. Por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial nos ha permitido reducir el tiempo y el costo que toma la secuenciación del ADN humano. La primera secuenciación del ADN humano culminó en 2003 y tardó 13 años. Además, costó 3 billones de dólares. Hoy en día, la secuenciación completa demora entre 3 y 7 días y cuesta menos de $1000. En el corto plazo, hay otros factores de riesgo que pueden afectar el desempeño de la economía y el mercado, como por ejemplo las crisis financieras, las guerras, cambios en las políticas fiscales y monetarias y desastres naturales. En la gráfica pueden ver cómo ciertos eventos ocasionaron una disminución en las ganancias de las compañías en Estados Unidos. Por ejemplo, la invasión de Irak a Kuwait en los 90, resultando en un incremento en el precio del petróleo, la burbuja tecnológica de los años 2000, la crisis financiera del 2008, cambios en las políticas monetarias de Estados Unidos en 2014 y la pandemia del COVID en 2020. Estos riesgos se pueden mitigar teniendo un horizonte de inversión de largo plazo.
En la gráfica se puede apreciar cómo a medida que incrementas el horizonte de inversión, la probabilidad de que pierdas dinero en el mercado se disminuye. Analizando los retornos del mercado de 1928 a la fecha, solo ha habido un periodo de 15 años, entre 80 observaciones, en el que se ha perdido dinero, y la pérdida fue prácticamente insignificante. Aún mejor, en el 90% de los casos, es decir, en el 90% de los periodos de 15 años, tu rentabilidad fue mayor a 5% anual. Y en el 53% de los casos, tu rentabilidad fue mayor a 10% anual por un periodo de 15 años. Ahora bien, tengo que reconocer que es más fácil decirlo que hacerlo. Mantener un periodo de inversión de largo plazo es difícil. Cuando lo ves desde afuera, 1, 5 o 10 años puede parecer poco, pero en el día a día se sienten largos. Es muy importante estar totalmente convencido de mantener una perspectiva de largo plazo, ya que van a haber momentos en el que el mercado puede caer 10, 20 o 30% en cuestión de semanas, como reacción a alguna noticia o evento. En estas circunstancias es difícil mantener la calma y usualmente las personas entran en pánico y venden sus inversiones, sin darse cuenta que esas caídas por lo general son una excelente oportunidad para invertir capital adicional a un precio de descuento, ya que el mercado siempre ha logrado recuperarse. Como dijo uno de los más grandes inversionistas de nuestros tiempos, Warren Buffett, sé codicioso cuando los demás tienen miedo. Con esto hemos terminado el primer video del curso. Me gustaría acabar detallando algunas de las conclusiones importantes de esta primera parte. El mercado de acciones es la mejor alternativa para invertir tu capital. Es mejor invertir en índices que en compañías individuales. En el largo plazo, el principal driver del desempeño del mercado es la tendencia de crecimiento de la economía, mientras que en el corto plazo existen otros factores de riesgo. Por último, una de las herramientas más importantes para mitigar riesgos en el mercado de acciones es mantener un horizonte de inversión de largo plazo.